Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más dándole la bienvenida a esta Expo Mecánica Automotriz 2020, ahora virtual. Ahora en esta charla yo quiero, junto con los muchachos, poner esta parte en contexto, una parte práctica. Ya ven que hemos estado dando un poquito de charlas prácticas. En las expos que hemos tenido presenciales en otros años anteriores, tanto Pachuca como Guadalajara, ha existido una problemática. Si recuerdan ustedes, compañeros que han estado participando con nosotros en estas expos, algunos de los temas han sido relacionados con reparación de computadoras, pero pues con el tiempo de pronto que hay en esas charlas presenciales, se complica poder arreglar un tema o tomar un tema referente a esto de reparación de computadoras. Bueno, en este caso, por ser ahora virtual, pues creo que se presta la situación para poder generar este tema.
De tal motivo que ahora hemos preparado esta computadora que tenemos aquí. Es un cliente que nos trae esta computadora de una Town Country modelo 97. Pues el vehículo no enciende, se la quejan, nos lo trae el compañero tallerista. Y pues vamos a proceder a nosotros a hacer una revisión y en todo caso una reparación aquí práctica de este tipo de unidad, de esta computadora, para que ustedes me vayan siguiendo, ustedes lo vayan viendo. Cabe aclarar que para esta situación de la reparación de computadoras, pues no tiene que ser uno un especialista en electrónica automotriz. Claro que sí es muy importante tener el conocimiento básico sobre los componentes que integran la electrónica, capacitores, diodos, transistores, su comprobación, en fin. Yo se los he comentado en muchos charlas que he tenido con ustedes en los cursos, pues que nosotros nos llegamos a meter a esta reparación de computadoras por la necesidad de aquí del taller, pero que en realidad no hemos tomado nosotros un curso como electrónica tal. Pero si ustedes tienen ese conocimiento y el estudio en la electrónica, tanto en lo básico como en la digital, como análoga, pues obviamente es mucho más sencillo que puedan ustedes entrar dentro de esta parte de la industria de la reparación de las computadoras automotrices. Entonces, ¿me acompañan? Vamos a hacer una revisión, vamos a la parte práctica, primero las comprobaciones básicas y posteriormente pues destaparemos la computadora para ver qué es lo que tenemos y qué nos encontramos. Acompáñenme. Ok, para poder iniciar la prueba de esta computadora, pues obviamente primero vamos a localizar en el diagrama del vehículo correspondiente la ruta de alimentaciones para hacer las pruebas específicas, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestro programa de información técnica y seleccionamos el año 97 Chrysler Town Country. Entonces el diagrama de motor, si recuerdan, mencionamos que es un motor 3.3 y aquí nos aparece. Aquí nos aparece el conector número 1, aquí están los primeros 40 pines. Vean, vamos a localizar alimentación directo de batería. Lo tenemos, pero si tenemos 20, aquí está. Alimentación de ignición al dar marcha o start, ignición o dar marcha, aquí está. Entonces terminal 20 es ignición. Tenemos acá una tierra que es el pin número 10. Nos vamos a siguiente conector. Este es el segundo conector. Aquí está, si lo verificamos, terminal 46, cable rojo con blanco, que es esta línea, va a ser la línea 2, coordenada 2, y efectivamente tenemos acá todo el tiempo voltaje, protegida por el fusible número 13 de 20 amperes. Entonces ya tenemos la terminal número 20, voltaje de ignición, 46 voltaje directo de batería, la 10 es una tierra. Vamos a corroborar si tenemos otra línea de tierra en este conector. Aquí está, 50. Una segunda tierra. Y listo. La 46 y la 50 son las tierras que tenemos.
Digo, perdón, es la 10 y la 50. 46 batería. ¿Listo? Pues entonces, ya teniendo nuestras alimentaciones, vamos a hacer la primera prueba que se tiene que desarrollar en esta computadora, en el cual, en esta alimentación directa de batería, aquí dentro de la computadora, hay un diodo Zener que está conectado en paralelo a masa. Ese diodo Zener es el primero que hay que revisar si no está en corto el diodo, para saber qué parte de la computadora es la que vamos a explorar. Entonces hacemos esa primera prueba para corroborar que el diodo que está integrado acá no esté dañado. Cabe mencionar que ahorita vamos a utilizar una imagen de una computadora que nos dimos a la tarea de limpiar un poquito la resina que esta computadora tiene, para poder identificar los componentes. Si el problema es fuente, pues los componentes de fuente. Entonces vamos a hacer la primera prueba. Acompáñenme. Bueno, pues vamos a iniciar la comprobación de esta computadora. Es importante, ya que muchas ocasiones computadoras que traen a reparar, pues el daño está en el vehículo mismo, no necesariamente la computadora. Para esto vamos a utilizar este simulador de la marca DAE, tecnología mexicana. Acá en ingeniero Alberto Quintana es el que fabrica este equipo, y obviamente pues nos los distribuye para muchos talleristas que nos dedicamos, o que dentro de nuestros servicios pues metemos esta parte de reparación o revisión de computadoras. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a conectar este equipo. Obviamente viene con los arneses, los más importantes que tenemos nosotros acá en México. Vamos a conectar esta computadora para iniciar, para poder corroborar si es que en realidad la computadora tiene un daño, porque obviamente pues estamos mencionando la queja de nuestro compañero que está trayendo la computadora, y pues se supone que el vehículo no enciende. Bueno, encendemos nuestro equipo y vamos a seleccionar. Primero, esta computadora es de dos conectores negros. Es un PCM de 80 pines. Cada uno de los conectores de esta computadora son de 40. Entonces seleccionamos aquí primero la marca del vehículo, Chrysler, y después el sistema, PCM 80, y el tipo de motor. Mencionamos que es un motor 3.3. Seleccionamos motor 3.3. Nos pide que pongamos el switch en la posición de ignición, y sorpresa, la computadora está muerta, no funciona absolutamente nada. Aquí en la parte superior tenemos una serie de foquitos LED que nos marcarían inyectores, relevador de la bomba de combustible, relevador de PCM, Main Relay, en este caso el ASD en Chrysler, el foco check, el control de la válvula de marcha mínima, señal del alternador, motor ventilador, control de chispa, llámese si es control negativo o control positivo, el caso de otra marca, por ejemplo Nissan, la señal de control de tiempo, la señal, por ejemplo, la salida de 5 voltios, los 9 voltios y las tierras. Entonces aquí tenemos todo, y además por los botones principales, como para poder hacer pruebas aquí, para poder modificar mariposa, el TPS, revoluciones de motor, modificar temperatura y la señal del sensor MAP. Obviamente todo este equipo viene también acompañado el arnés con el conector de diagnóstico, para poder también conectar nosotros un escáner y poder hacer pruebas aquí de banco directamente en la computadora. Bueno, aquí ya encontramos un problema. Esta computadora está muerta. Pues ¿cuáles son las razones que pueden ser? Normalmente es la fuente, que es la que puede estar ocasionando esta falla. Así es de que pues vamos a abrir la computadora y vamos a hacer las pruebas preliminares. Bueno, la primera prueba que vamos a realizar, ya que vimos nosotros que tenemos en el pin número 46, que ya le pusimos aquí una terminalita, voltaje de batería, nos vamos a ir a referencia
ya sea con el pin 10 o con el pin 50, que es donde tenemos ya esta línea negativa. Esto es para poder corroborar en primera instancia que el diodo Zener, repito, no está en corto, porque obviamente si hicieron una conexión de batería, se equivocaron de los postes, bornes de batería, pues obviamente lo primero que se va es este diodo Zener, que va a funcionar como filtro para los picos de voltaje que lleguen al sistema, poderlos estabilizar. Ahora, veamos la medición, ahí en el multímetro, ya lo pusimos aquí el multímetro en escala de diodos, y vamos a hacer la prueba. Y bueno, pues ya la primera prueba ahí está, correcta, 0.5 voltios. Eso nos indica que el diodo Zener no está en corto, que el diodo Zener está correcto. Así es de que ahora nuestro siguiente paso de esta computadora es corroborar ahora un circuito que es el 555, que es un integrado, que es el que se encarga de hacer el trabajo de la fuente. Es importante porque esta computadora, si ustedes la están visualizando, viene completamente tapado todos los circuitos con esta resina, con este gel que va a servir para disipar calor, ya que estas computadoras, la fuente que llega a traer es una fuente de reducción. Entonces este tipo de fuentes consumen una corriente muy elevada, se calientan los circuitos y esto va a servir como disipador de temperatura. En algunos casos que me ha tocado revisar, que cortan todo el gel alrededor para quitar toda la tarjeta completa, es válido, claro, pero a mi punto de vista es más sencillo, mejor irse nada más a quitar el gel en el circuito que vamos a trabajar. Por eso es importante saber dónde está cada uno de los componentes, sin necesidad de desprender toda la tarjeta completa de la carcasa, ya que al momento de estarla manipulando, al estarla despegando, porque esto tiene que ser a través de calor, la tarjeta se tuerce. Entonces hay muchos circuitos cerámicos que pueden llegar a fracturarse. Entonces, si la computadora presentaba un problema más sencillo, puede ser que se me agrave el problema o me presente otros problemas que el vehículo no tenía, porque al momento de estar manipulándola, sacándola completa de la carcasa, pues voy a tener el problema de que la puedo fracturar. Para eso, mire, les voy a mostrar esta. Bueno, esta ya está limpiada totalmente el gel, pero vea, al momento de que la estamos nosotros manipulando para sacar, hay esto. Sucede esta cosa, y todos estos componentes cerámicos, que son uno control de la jack, otro por acá viene para CKP y CMP, entonces se van a fracturar, soldaduras, en fin, puede generarme muchos problemas esta manipulación de esta manera. Entonces, a mi gusto, muy personal, es mejor trabajar nada más la parte exacta donde está la anomalía. Entonces, para esto ahora vamos a descubrir la computadora donde está el elemento 555, el circuito integrado, y vamos a hacer ahí una serie de pruebas. Y posteriormente, pues vamos a poner el diagrama del circuito de la fuente para dar una explicación completa, detallada de cómo funciona el circuito de fuente de estas computadoras de Chrysler. Bueno, en esta computadora, aquí en esta parte, en este espacio que tenemos aquí, donde estoy señalando, aquí está el oscilador, el 555. Bueno, para poder trabajar esta computadora, lo primero hay que quitar este elemento, que esto nos va a servir para que los transistores que tenemos en esta parte, que son los transistores de chispa, esto nos mantiene los transistores pegados a la carcasa haciendo presión para que disipen calor. Entonces vamos a empezar a quitar esto. Abrimos un poquito aquí con el cúter para que no se nos venga todo el gel o no vayamos a dañar componentes, que obviamente el gel, al momento de estarlo jalando, si no cortamos aquí, podría ser que algunos componentes que estén acá se nos puedan arrancar. Bueno, ya cortamos aquí a la orilla del disipador. Ahora vamos a utilizar un desarmador para poderlo despegar un poco y poder quitar este elemento, este plástico, que es el que hace un poquito de presión. Vamos acá. Veamos.
Listo, lo despegamos. Y ahora nos vamos a abrir la parte donde está el oscilador. Entonces vamos a abrir un espacio para poder trabajar en ello. Continuamos. Bueno, pues vamos a, primero yo les mencionaba ya la prueba que desarrollamos nosotros en banco, en la computadora, que yo les mencionaba que lo primero que voy a revisar en esa computadora pues es el diodo. Ese diodo, como lo vieron, lo podemos nosotros revisar externo a la computadora en los pines. El diodo del cual estoy hablando lo vemos aquí en el diagramita y es este que tenemos aquí, ¿sí? Es este. Ahora, nos regresamos a la imagen. Ahora, me regreso a la imagen. Físicamente, aquí lo tenemos, mira. Este diodo de entrada es lo que revisamos, poniendo las puntas o los cablecitos de prueba entre las terminales 46, que es de batería, y la de 50, que es una masa, porque este diodo va conectado en paralelo a masa. Repito, este va a funcionar como un regulador de tensión. Picos de voltaje pues se van a derivar para utilizarlo como filtro. Ahora vamos a conocer aquí físicamente los componentes de la fuente. Por eso utilizamos esta tarjeta que les había mostrado anteriormente, ya está totalmente limpia para poderlos identificar. Bueno, aquí está, diodo Zener, primero que tenemos. Posteriormente tenemos aquí otro pequeño diodo, lo vemos aquí en esta parte. Este diodo va conectado en serie a la alimentación de voltaje que entra a la computadora. Este va a servir como protección para una inversión de polaridad, en cuestión de que ¿cómo se llama? La batería se llegue a dañar. Entonces, ahora, este diodo que estoy hablando yo es este, mire, que está marcado aquí como diodo 1. Diodo 2 sería el diodo de Zener, y este es el que yo les dije está conectado en serie a la alimentación de la batería. Este voltaje de batería por el pin 46, en este caso para esta computadora de conectores negros, va a llegar hasta acá, hasta el positivo de este componente. Este es un transformador. Yo les comentaba hace un momento que la fuente de esta computadora es una fuente de reducción, para lo cual el primario del embobinado de este transformador es un embobinado mucho mayor que el del secundario. Es una relación de 9 a 1 aproximadamente, por eso aquí vamos a tener una entrada de 12 voltios y aquí tenemos una salida de 9 voltios alternos. Ahorita vamos a explicar lo demás. Bueno, hasta aquí nos llega el voltaje de la batería. Entonces, este es el transformador que estamos mencionando. Aquí está. El voltaje que llega protegido por el Zener y por el diodo en serie llega aquí a este elemento. El elemento que nosotros medimos hace un momentito en la computadora en banco y que medimos una prueba rapidito de resistencia, que es este circuito integrado, es este que tenemos aquí, las 8 patitas. Recuerden que se miden aquí, viene marcado en la tarjeta el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pines. Este es el que nos tocó medir en resistencia. Recuerden que entre la terminal 4 y la terminal 5 teníamos aproximadamente como 50 kiloohmios. Entre la terminal 1 y 8 teníamos escasos 3 ohmios, siendo que el valor que nos tiene que dar entre estas terminales 4 y 5, 1 y 8 es un valor resistivo arriba de 120, 150 kiloohmios. Es un valor resistivo muy alto. Aquí lo tenemos, veamos, entre las terminales 1 y 8, entre las terminales 4 y 5. Este es el integrado. Para cuestiones de la fuente, este diodo que tenemos acá, si ustedes lo visualizan, este pequeño diodito es el diodo rectificador. Yo les dije, lo que va a producirse acá es un voltaje alterno. Aquí tengo un diodo rectificador, el cual va a dejar pasar, obviamente, como la función que tiene, el puro semiciclo positivo. Entonces vamos a tener una salida de 9 voltios directos acá, de este lado.
Aquí se produce alterno por cuestiones de rectificación con el trabajo de este transistor que tengo aquí, que este transistor, quien lo hace operar, quien lo hace trabajar, es este elemento 555 que es el oscilador. Posterior de la explicación de esta partecita de la fuente, vamos a proceder ya con el reemplazo de este en la computadora, a medir los puntos de prueba específicos para poder corroborar ya directamente con el osciloscopio. Entonces veamos, tenemos aquí este diodo marcado como diodo 5, que es un diodo rectificador, y un capacitor acá de 470 microfaradios, que va a servir como filtro para, en este caso, la fuente. 9 voltios, los cuales van a llegar acá a este otro componente, que este es el regulador de tensión de 5 voltios. Llegan los 9, llega una masa, y aquí salen 5 voltios, los cuales también tienen un capacitor aquí de 220 microfaradios para poder filtrar los ruidos eléctricos que pueden existir. Aquí es donde nacen estos 5 voltios, y aquí por otra circuitería que no se va a explicar en este momento, pues ya son las salidas hacia los sensores, es la alimentación de los 5 voltios hacia el procesador, hacia la memoria flash, para todo lo que es los circuitos integrados dentro de la computadora. Estos 5 voltios tienen que ser íntegros, porque recuerden que aquí es donde viene lo que se denomina la lógica TTL. Debe de ser 5 voltios íntegros completamente limpios. Veamos entonces, ahora, aquí está, repetimos, 555. Aquí está el transistor que hace operar al transformador, y aquí está el regulador que mencionamos de 5 voltios. Entonces son los componentes. Aquí está el capacitor de 470 microfaradios y 2 capacitores electrolíticos de 220 microfaradios. Los vemos aquí. Veamos. En la entrada de batería, aquí tenemos, después del diodo Zener, un filtro de 220 microfaradios al transformador, después el diodo rectificador de 9 capacitor, y continuamos con otro capacitor acá de 220 microfaradios. Y aquí están los componentes principales de la fuente. Bueno, pues vamos a explicar ahora sí, ya que vimos los componentes de aquí de la fuente. Ya los ubicamos, ya los ubican ustedes en su computadora. Ahí está, los 2 diodos, 3 capacitores, 555, el transformador, un MOSFET, que es el transistor que va a hacer activación, este diodito que tiene aquí, que es el diodo rectificador de los 9 voltios, y además el regulador de 5 voltios. Bueno, físicamente ya ubicados, ahora vamos a hacer esta parte de aquí en el diagrama. Vamos a explicarlo. Aquí llega el voltaje de batería, llega a este diodo que, como mencionamos, su finalidad es para protección de polaridad. Capacidad de 3 amperes a 40 watts es lo que protege este diodito, que está conectado en serie junto con el Zener, que está conectado, como les dije, en paralelo, está conectado a más de 22 voltios. ¿Sí? Su función es suprimir picos, y una capacidad de 5 watts lo que tiene este Zener que tenemos aquí. El capacitor de 220, y hasta aquí llega nuestro voltaje de la batería. Correcto. Ahora, tenemos las tierras, la 10 y la 50. En algunos casos de unas computadoras de estas de 3 conectores, podemos encontrar incluso la terminal 47 adicional junto con la 10 y la 50. En otros casos no se usa la 47. Entonces, aquí tenemos nosotros la línea de masa. Pero vámonos específicamente a la señal del 555, que es la importante, que en este momento no tenemos nada. Ya checamos la resistencia entre la patita 1 y 8, entre las patitas 4 y 5. Como les mencionaba, se leen en herradura, así están numerados de esta manera. Al poner nosotros la alimentación de ignición, llega a la computadora por la terminal número 20. Estos 12 voltios van a viajar y vamos a tener aquí estos diodos, unas resistencias,
para que a final de cuentas nos llegue un voltaje de alimentación que pasa por este circuito, que este es el circuito de fuente también, ¿sí? Se llama circuito de reset o circuito de arranque. Esto es muy importante en estas computadoras de Chrysler, este circuitito de arranque, dos pequeños transistores, con lo cual tenemos aquí una señal, una alimentación a la terminal número 4, aproximadamente sobre de 4 voltios. Esto es una señal de reset. Ahora, en la terminal número 8 vamos a tener una alimentación entre 5 y 6 voltios. Recuerden que esta fuente está totalmente monitoreada y regulada, porque al momento que este circuito de 555 por la pata número 3 saca una señal de control, esta señal de control va a llegar a este transistor. Es muy importante poder corroborar esos valores, ya que esta señal que tenemos aquí debe de cumplir una característica muy esencial, esta señal de aquí. Esta señal, si yo la checo antes de la resistencia, antes de este punto, salida exactamente del 555, ¿sí? Debe de tener una señal de 9 voltios. Perdón, son 7 voltios, 7 voltios los que tengo aquí. Esa es la amplitud que nosotros debemos de checar aquí. Aquí en este punto, si lo checamos con el osciloscopio, debe de haber una señal de una amplitud de 7 voltios. Si no hay la amplitud de los 7 voltios, es insuficiente para poder activar este transistor. Se activa por voltaje, no por corriente. Entonces es muy importante checar este valor, además de los 4 voltios que tenemos aquí como señal de reset. Empieza a oscilar, de lo cual vamos a tener nosotros aquí la salida por acción de rectificación. Acuérdense que es un transformador de reducción. 12 voltios que entran, salen 9 alternos, se rectifican, 9 directos, y aquí van a pasar a través de este circuito un diodo que va a tener una limitación de corriente, una caída de tensión, por lo cual aquí va a haber un voltaje de entre 5 y 6 voltios. En base a este voltaje que está monitoreado, esto es lo que está monitoreando el 555, ¿sí? Esta salida de voltaje que tengo acá de la transformación y la regulación, en base es lo que va esta pata número 3 a modificar esta señal que tenemos acá, que es entre 14 y 15 kilohertz. Bueno, ya ahorita que ya identificamos los componentes de la computadora referente a la fuente, pues tenemos por aquí, como ven, los circuitos de chispa. Son estos los controles de chispa para esta computadora. Aquí tenemos los controles de inyectores, que son estos que vemos aquí. En este caso son de montaje superficial. Aquí están los controles de inyectores. Aquí estamos que es el control de CKP y CMP. Aquí está lo que es control de jack. En fin, ahí está cada uno de los componentes. El microprocesador junto con su memoria flash. Pero bueno, vamos a abarcar esta parte, como yo les decía, nada más en cuestiones de la revisión de la fuente. Ya comentamos nosotros lo importante que tiene que ser estos circuitos de arranque, estos pequeños transistores, que es muy difícil que estos se lleguen a dañar. Por lo general todo el problema está aquí en el 555 o en los diodos de entrada. En su defecto, este transistor, que es en menor proporción, pero pues también este transistor aquí, marcado aquí como el Q1, que es el que llega a dañar. Entonces ya lo mencionamos, voltaje de batería, rectificación, 9 voltios que salen, 5 voltios acá, de salida para ya lo que es alimentar a procesador flash y limitación a sensores. Ya por cada una de sus rutas correspondientes va la salida. 555, ya lo vimos, entre 5 y 6 voltios que tienen que llegar acá, un voltaje de reset que va a salir a través de estos pequeños transistores gracias al voltaje de ignición, y esto es lo que hace que arranque este integrado para que pueda estar sacando esta señal de oscilación. Recuerden que aquí, antes de la resistencia,
Sí, este es un pequeño capacitor cerámico sin polaridad que tenemos aquí de filtro, pero aquí debe de ser una amplitud sobre de 7 voltios lo que tiene que sacar para que sea suficiente para activar al transistor, el cual tiene una patilla a masa, otra terminal a el negativo del transformador en el primario, y aquí la señal de control que tenemos aquí. Que esta señal, recuérdenlo, debe de tener una frecuencia entre 14 y 18 kHz, es lo que debe de tener de frecuencia. Y esto está monitoreado ya cuando está trabajando. Este voltaje viene de acá de retroalimentación para poder modular así la frecuencia. Es decir, si no hay un voltaje suficiente acá, la frecuencia se incrementa. Si acá el voltaje de pronto hay una elevación, la frecuencia se reduce. Eso es lo que está haciendo para activación aquí en el circuito de transformación de 12 a 9 voltios. Entonces, ahora, ya que más o menos explicamos esta parte del circuitito de fuente, vámonos directamente a la computadora. Vamos a reemplazar, que ya medimos este circuito 555, vamos a reemplazarlo, haremos las mediciones en resistencia y también vamos a colocar el osciloscopio para ver cada uno de estas señales que podamos tener aquí del 555. Adelante y acompáñenme. Bueno, ya que descubrimos nosotros, miren, aquí está el oscilador. Este es el 555, ya lo limpiamos. Pues una primera prueba así rápida es checar en resistencia entre las terminales. Esto se lee así en herradura. Son 8 terminalitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces vamos a medir la resistencia entre las terminales. Primera instancia 4 y 5. Nuestro contacto. Vean. Bueno, ahí tenemos 52.7 kiloohmios entre las terminales 4 y 5. Ahora vamos a hacerlo entre las terminales 1 y 8. Nos debe también dar una resistencia muy elevada. Terminales 1 y 8. Y vean ahí, tenemos 3 ohmios. Así es de que aquí ya nos dimos cuenta de que hay un problema en este circuito 555 por el valor que nos está dando, está en corto. Entonces nos tiene que dar una resistencia muy alta entre los pines 1 y 8 y tenemos 3 ohmios. Pues vamos a proceder a retirarlo y hacemos las pruebas ya con el osciloscopio. Ok, pues bueno, ya descubierta la computadora, aquí en la parte de la derecha estaba el 555, lo vimos ya en el esquema. Pues ahora vamos a retirar el exceso de soldadura que tenemos aquí en cada una de las patitas. Retiramos lo que es la soldadura con la malla. Digo, esto es para que sea más fácil poderlo retirar y así no tener el riesgo de que las terminalitas o los pads o las zapatitas donde va soldado cada una de las patillas del integrado se puedan dañar, porque si no lo soldamos bien es muy seguro que nos vamos a traer las terminalitas. Ok, ya quitamos el exceso de soldadura. Ahora, para que esto sea más sencillo, vamos a utilizar también ahora una pistola de calor. Y ya con la pistola de calor pues ya terminamos retirando completamente el circuito para levantarlo de su posición. ¿Listo? Apagamos aquí nuestra pistola de calor. Y aquí tenemos nuestro integrado. Entonces, ahora procedemos a hacer el reemplazo.
sacamos un circuito de acá. Es lo malo de los dedos grandes, con dedos chiquitos lo podemos hacer más fácil. Pues aquí está nuestro 555. Procedemos a limpiar bien aquí los pads donde va soldado el componente. Alcohol isopropílico, limpiamos perfectamente bien. Recuerden que todo este gel que tenemos aquí viene de protección, entonces se queda ahí impregnado ahí donde van las patitas. Entonces hay que limpiar perfectamente bien y vamos a soldar nuestro componente nuevo. Entonces vamos a soldarlo y enseguida nos aplicamos a hacer la conexión. Listo. Bueno, ya que logramos nosotros colocar nuestro circuito integrado ya nuevo, ahora vamos a hacer la medición de la resistencia. Repito, es una prueba práctica que podemos desarrollar. Vamos entre las terminales 4 y 5. Ahí está, 115 kiloohmios. Y nos vamos entre las terminales 1 y 8. 150 kiloohmios. O sea, hay una resistencia muy elevada. Que eso es una de las pruebas preliminares o sencillas o prácticas que podemos realizar. Ahora, vamos a conectar nuestra computadora. Vamos a probarla en el simulador y primero vamos a corroborar si ya nuestra computadora ya revivió y posteriormente con el osciloscopio vamos a conectar para hacer las pruebas correspondientes, ¿va? ¿Listo? Bueno, pues vamos a hacer la comprobación de esta computadora ya una vez reemplazado el integrado, el 555. Recuerden, Tom Country modelo 97, motor 3.3. Con el simulador pues vamos a seleccionar la marca del vehículo, Chrysler. La computadora es PCM 80 pines. Y seleccionamos el motor 3.3. Si recuerdan, en la primera prueba que hicimos la computadora estaba completamente muerta. Recuerden, aquí tenemos la señal de los inyectores, el relevador ASD, el de la bomba de la gasolina, tenemos controles de la válvula jack, el foco check, alternador, señales de disparo de chispa que lo tenemos acá y las alimentaciones de 5 voltios masa y 9 voltios en su caso lo que requiera el sistema. Entonces ponemos el switch en posición de ignición. Vean, ya tenemos aquí la alimentación, tierra, 5 voltios y masa. Ahora switch en ignición y tenemos aquí nuestra computadora ya trabajando. Esta computadora ya revivió, pero aquí hay otro problema que esta computadora tiene. Si se fijan ustedes, esta computadora debe tener 3 disparos de chispa por ser un motor 3.3 litros. Si la bobina tiene un conector de 4 cables, de los cuales uno es positivo y 3 disparos. Nada más tengo disparo en 2, nos falta un disparo. Los 6 inyectores aquí están trabajando. ¿Sí? Mi relevador de bomba, mi relevador principal, los voltajes ascensores, subimos revoluciones, ¿sí? RPM, TPS, bueno, aquí está. Variamos temperatura y podemos a través del conector poder ver ese flujo de datos. Bueno, para este sentido, pues la computadora ya revivió, ya es cuestión de poder corroborar aquí nada más cuál es el transistor. Lo más seguro es que sea un transistor en el caso de la chispa, y esta computadora la tenemos al 100%. Si es de que esta computadora tiene 2 problemas, uno que era la fuente y otro problema que es el circuito de chispa de un canal. Entonces, ya una vez que estamos con esto, nos vamos a revisar con el osciloscopio las señales que yo les estoy mencionando del 555 y ver la amplitud, sobre todo, que es lo importante. Porque hay ocasiones que podemos poner un 555 de calidad no tan buena, no sé cómo podríamos decirlo, que no sea un 555 de muy buena calidad. Y sí, vamos a ver una señal de oscilación, pero la amplitud por la pata número 3 no es la correcta y eso no alcanza a activar el transistor. Entonces vámonos ahora con el osciloscopio a comprobar las señales. Acompáñenme.
Bueno, pues ya que reemplazamos el 555, ya probamos que la computadora ahora está operando ahí conectada aquí en el simulador. Ahora con el osciloscopio, pues vamos nosotros a checar las señales directamente. Miren, una de las cosas importantes que les comentaba yo es la patilla número 3. Aquí vamos a interceptarlo dentro de la computadora, la patita número 3. Y quiero que vean ahí en el osciloscopio. Ahí está la señal que debemos de tener. Yo les dije, debe de tener una amplitud por encima de los 7 voltios. Tenemos una señal con una amplitud de 7.9, 8 voltios. Ahí está. Tenemos nuestro osciloscopio, aquí está, a una escala de 2 voltios por división. Vamos a... Si nosotros seleccionamos el tiempo, si lo modificamos, esta es nuestra señal. Vamos a modificar el tiempo, lo vamos modificando. 100 micras de segundo, 250 microsegundos, ¿sí? Y aquí vamos moviendo. Y aquí vamos viendo la amplitud, que es la que debemos de cuidar. Repito, hay algunos que vamos a ver nosotros esa señal que la está sacando, pero pues resulta que no es el valor correcto. Y aquí tenemos, ¿sí?, la frecuencia que nos está sacando. Aquí tenemos la amplitud por la pata número 3. Un voltaje, recuerden que la pata número 8, vamos a tener un voltaje que viene de esa rectificación. Y vemos, aquí están 8.6 voltios. Con el diagrama, si lo vuelven a corroborar ustedes, el diagramita del circuito de la fuente, en la pata número 8 tengo el voltaje que está llegando aquí a través de la señal de la rectificación del transformador. Produce los 9 voltios alternos. Esos pasan a través de un diodo rectificador y después al capacitor. Entonces aquí la vemos después del capacitor y que llega directamente aquí al oscilador, a la pata número 8. Si esto nosotros estuviéramos haciendo un cambio por ahí de voltaje, haciendo una resistencia variable, pues podríamos ver que esta señal de la pata 3, la frecuencia cambiaría, porque repito, es donde se está monitoreando para tener un voltaje fuente correcto. Y aquí está el voltaje de reset, sobre de 5 voltios, lo tenemos, 5.9 voltios. Aquí los valores los vamos a ver un poquito más elevados aquí en este simulador. Porque si nosotros corroboramos que con este equipo, en lugar de alimentar con 12 voltios a una computadora, recuerden que lo estamos haciendo con un circuito de banco. Miren, yo voy a checar aquí en el conector de diagnóstico el pin número 16. Vamos a cambiar la escala de voltaje. Pongamos a 5 voltios por división. Y veamos. Vean ustedes que tengo 16 voltios. Aquí está, y bueno, si lo vemos aquí, tengo 16 voltios. Por eso los valores de pronto no coinciden a lo que yo les expliqué en pantalla, porque aquí no tengo yo los 12 voltios que tenemos en un vehículo. Aquí, por cuestiones del simulador que tenemos acá, el voltaje de alimentación es entre 15 y 16 voltios. Por eso es lógico que los voltajes que yo estoy checando aquí los veo un poquito más elevados que lo que estoy explicando en pantalla. Yo les dije que aquí tenemos aproximadamente 4 y cacho de voltios, pero obviamente vemos un voltaje más elevado por la fuente que tiene nuestro simulador. Y en la pata número 8, pues el voltaje también lo tenemos. Yo dije es entre 5 y 6.5 voltios, tenemos 8.8 por la misma razón. Que si ya lo checamos con los 12 voltios directo de una batería, bueno, pues vamos a ver los voltajes reales como los estoy mencionando. Pero eso sí es lo que hay que cuidar, ese punto. Los 7 voltios del oscilador deben de ser completamente claros. Durante el tiempo hemos tenido oportunidad de tomar capacitación con varios compañeros aquí en México y en el extranjero que nos han acompañado, de los cuales he tenido la fortuna de ser su pupilo. Esto que hemos aplicado nosotros aquí en Capacitación y Diagnóstico Automotriz, y que obviamente lo hemos compartido con ustedes a través de la CNT, con todo gusto, claro. Es algo que hemos ido asimilando con un paso de tiempo y con la capacitación previa. Por eso la invitación es que nos acompañen a todas estas capacitaciones que vamos a tener y que estamos teniendo, obviamente, dentro de esta expo virtual. Y esto pues es aprendizaje, es capacitación constante, en el cual pues este medio yo lo quiero aprovechar, el ingeniero Israel Zarco, Beto y Roel Quintana, que han sido nuestros pupilos,
Digo, he sido pupilo de ellos, no he sido nuestros pupilos, he sido pupilo de ellos. Tilso Castro de Colombia, Norman Valle de Costa Rica, en fin, con muchos compañeros que hemos tenido la oportunidad de aprender siempre cosas nuevas, en lo cual con todo gusto se los compartimos a todos ustedes y deseamos que esto sea de utilidad y que esto les sirva. Es cuestión de irse metiendo poco a poco, repito, la necesidad que nos da nuestro negocio de adentrarnos a estas nuevas tecnologías, pues vale la pena porque es satisfactorio y además esto es mucho mayor clientela. Seguimos con más charlas. Muchas gracias.